Muy buenos días amigos y amigas seguidores de nuestro canal Tu Gimnasio Online. Hoy traemos un tema muy interesante que hay mucha gente que se pregunta, se cuestiona cuánta agua tomar. Bueno, agua, como todos sabemos, fuente de vida. La información es muy concreta, pero valiosa. Como todos sabemos, cuando nacemos nuestro cuerpo es 80% agua. Ya en la edad madura, a partir de los 25, podemos decir que entre el 70 y el 65% de nuestro cuerpo se compone de agua, es decir, nuestros órganos internos, totalmente nuestro cuerpo, piel, todo, se nutre con el agua, vive dentro de agua. Por eso es tan importante el agua en sí. ¿Cuál agua tomar? Pues agua que sea potable, pero preferiblemente agua filtrada. Que no me gusta el sabor del agua, bueno, agrégale unas gotas de limón, que la hace más alcalina, y en lo personal yo acostumbro a agregar un poquito de sal marina para darle más minerales, porque el agua que viene tratada trae únicamente potasio y sodio, no trae más minerales, en cambio la sal marina nos aporta algo más. ¿Cuánta agua tomar? Bueno, depende del clima en el cual te encuentres y depende de las actividades que haces en el día. Un ejemplo, en clima frío, una persona sedentaria que no hace deporte puede tomar por cada 7 kilos de peso corporal un vaso de 8 o 10 onzas de agua, repartidos en el transcurso del día. Una persona de 80 kilos en un clima frío debe consumir 80 dividido en 7, da más o menos 11.5 vasos de agua repartidos en el transcurso del día, no tomados de una vez porque te vas a ahogar si los tomas todos de una vez, en el transcurso del día. Pero si haces deporte, si eres un atleta, tienes que consumir un poco más, puede ser 1 o 2 vasos más, no tiene ningún problema. Ahora, en climas, bueno, eso para climas fríos y medios, para climas calientes donde la temperatura pasa por encima de los 28 grados, para una persona de 80 kilos, poniendo el mismo ejemplo, requiere 2 vasos de agua más por lo menos. Entonces por cada 5 kilos de peso para una persona de 80 kilos se hace la división, serían 16 vasos de agua repartidos en el transcurso del día. Y para los deportistas es muy importante la hidratación, porque si nosotros hacemos ejercicio, transpiramos bastante y no reponemos esos líquidos, nos deshidratamos. Entonces vamos a reversar ese proceso que estamos logrando con el ejercicio, que es mejorar nuestro sistema cardio y mejorar nuestra masa muscular. Entonces vamos a echar eso hacia atrás. Entonces es importantísimo hidratar antes del ejercicio, durante el ejercicio y al finalizar. No es cantidades grandes, son muy pequeños, pero irlo haciendo durante el transcurso del día. Bueno amigos, para los ectomorfos, o sea, personas delgaditas, es muy importante el agua, porque el agua ayuda a que tus músculos crezcan más. Es decir, si una persona que es delgada, hace ejercicio moderado, se alimenta bien y consume la suficiente agua para su peso corporal, le aseguro que sus músculos van a crecer mucho más rápido. Entonces, amigo, no hay excusa a tomar agua. Todos debemos consumir agua de acuerdo a nuestro peso corporal y dependiendo de la actividad o del clima, ayuda a limpiar nuestros órganos internos y ayuda para que nuestros órganos internos funcionen bien. Todos en general necesitamos del agua. Ahora, el agua nos aporta oxígeno. Entonces, para aquellas personas que son gorditas, que tienen un sobrepeso en grasa, porque es diferente tener peso en músculos a peso en grasa, ayuda a equilibrar el metabolismo para que pierdas peso, pero no en músculos, sino en tejido adiposo, en grasa. Entonces es una pérdida de peso saludable, la persona no se va a enfermar. Y muchas veces no es que pierda demasiado peso, sino tallas. Les ayuda a bajar de peso. ¿Qué tal? Excelente, ¿cierto? Entonces a tomar agua. Agua. Si no les gusta el sabor, agregue el limón, como les dije hace un momento. Amigos, recordemos que para no retener líquidos, porque hay personas que nos dicen que tomar mucha agua hace que engordemos, que retengamos líquidos, eso es falso. ¿Cuándo retienes líquidos? Cuando tienes problemas especialmente de la tiroides o cuando consumes demasiado sodio, demasiada sal. Puedes consumir la sal marina en poca cantidad y te aseguro que tu cuerpo no va a retener ningún tipo de líquidos. Ahora, más aún, para aquellas personas que quieren mejorar su potencia sexual, tienen que consumir agua, bastante agua, porque el agua aporta oxígeno. Nuestro amigo, nuestro pene,
funciona con sangre, flujo sanguíneo, y la sangre que lleva oxígeno. Entonces, a mayor sangre que fluya a esa zona, más oxígeno, erecciones más firmes, más duraderas. Amigos, es un truquito que hay que aplicar. La sal común. Este tema genera mucha controversia. La gente pregunta que si poquita o mucha sal. ¿Qué es mejor? Bueno, la sal común, denominada cloruro sódico, sustancia mineral, es el enemigo silencioso de la buena salud. Esta sustancia mineral procedente de la naturaleza se encuentra en manantiales, arroyos, pozos, lagunas y las minas de sal. Esta sustancia mineral es básica para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y del metabolismo. Su enriquecimiento con yodo erradica enfermedades relacionadas con su carencia. Es muy importante reemplazar o cambiar el uso de la sal común por la sal marina, ya que la sal marina contiene muchos minerales que son necesarios para nuestro organismo para mantener una buena salud. En una dieta saludable se recomienda el consumo de sal muy moderado. El consumo diario de sal debe de ser de 5 a 6 gramos. Las comidas rápidas muy populares en nuestros días están cargadas de sal, de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans y además carecen de nutrientes. Esta es una razón poderosa para evitarlos. El consumo alto de sal está ligado con la hipertensión. Al reducir el consumo de sal, en la mayoría de los hipertensos baja la presión arterial. El consumo de sal en exceso retiene líquidos y daña las articulaciones. Está asociada con la osteoporosis, perjudica a los riñones y produce hipertensión, que es la elevación sostenida de la presión arterial. La hipertensión en muchas personas es de origen hereditario, pero se puede prevenir haciendo ejercicio físico y evitando el sobrepeso, teniendo hábitos saludables en la alimentación, consumiendo poca sal, poco azúcar y evitando el alcohol y el tabaco. El exceso de sal también afecta a los ojos, produciendo glaucoma, enfermedad que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular y atrofia de la retina y del nervio óptico, lo que lleva a una ceguera, que es la pérdida del sentido de la vista. Si tú, amigo, quieres tener buena salud, quieres evitar todas estas enfermedades que producen tanto la sal como el azúcar, empieza ya a controlarlo. Consume menos y poco a poco lo vas dejando. Seguramente te vas a sentir muchísimo mejor de lo que estás ahora. El azúcar, llamado la enfermedad dulce, cuando se abusa de su consumo, resulta muy negativo para una buena salud. Por desgracia, el azúcar está presente en la mayoría o forma parte de la mayoría de alimentos procesados o industrializados, como el pan, los productos de bollería, los productos de pastelería y repostería, el ketchup, los yogures, los embutidos, los refrescos, los caramelos, los jarabes, las gaseosas y las mermeladas. El azúcar presente en las frutas, que es la fructosa, es el carbohidrato ideal para ganar grasa, porque la fructosa se convierte en grasa en el hígado y este la libera en forma de grasas y no de carbohidratos. Esta es una de las razones por las cuales no se debe comer frutas en horas de la noche. Los azúcares disparan el índice glucémico y a su vez producen una excesiva liberación de insulina, y esto eleva la formación de grasa, produciendo obesidad. El exceso de azúcar produce obesidad y esto está asociado con problemas óseos, problemas dentales, enfermedades coronarias y muchas anomalías metabólicas. La hipoglicemia no es una enfermedad, es una condición que se presenta cuando el organismo se queda sin combustible, es decir, cuando se presentan valores bajos de glicemia o de azúcar en la sangre, lo cual produce cansancio, dolor de cabeza y mareo. La hipoglicemia hace que los órganos vitales no puedan funcionar bien por la falta de combustible, y el cerebro es muy sensible a este déficit
porque la glucosa es su principal fuente de energía. Lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud, es que las cifras de glucosa en ayunas no sean superiores a 100 mg, pero tampoco pueden ser inferiores a 50 mg. Cualquier persona saludable puede presentar síntomas de hipoglicemia por ayunos demasiado prolongados, es decir, dejar muchas horas sin darle alimento al cuerpo, sin comer, por hacer ejercicio físico intenso, lo cual aumenta el consumo de glucosa, o después de comer grandes cantidades de alimentos dulces o de carbohidratos. También se presenta como una complicación del tratamiento de la diabetes, lo que se llama una bajada de azúcar, la diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad relacionada con el defecto del uso del azúcar y de los carbohidratos por parte de las células de nuestro organismo, y aunque es incurable, tiene tratamiento y aparece cuando las células de nuestro cuerpo pierden la capacidad de captar el azúcar desde la sangre para producir energía, y en consecuencia esta se queda en la sangre circulando, alcanzando altas concentraciones, lo que con el tiempo conduce a lesiones en los ojos, como es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión intraocular y atrofia de la retina y del nervio óptico, lo que se traduce en ceguera, que es la pérdida de la visión. También sufre lesiones el cerebro, los riñones, el corazón, entre otros órganos. La diabetes puede que nuestros genes nos hagan propensos a ella, pero aún así podemos prevenirla. O si ya eres diabético, puedes ayudarte realizando una actividad física regular, manteniendo una alimentación saludable, alejados de los dulces, pocos carbohidratos, consumo bajo de sal y de grasas saturadas, no estar en sobrepeso, y no olvides hacerte pruebas de azúcar sanguíneo de control. Las personas con diabetes que están bajo tratamiento farmacológico tienen inconvenientes con la hipoglicemia por el uso inadecuado de la insulina, en otras palabras, sobredosis. La gente está enfermando y está muriendo a causa de los excesos.